Ya, ahora sí, seguimos. Estuvimos viéndola, yo sé que es más entretenido eso, pero estuvimos conversando sobre Después podríamos hacer una clase en... Después nos podríamos quedar a conversar eso. yo creo, y creo que, y lo podemos hacer, es que, ¿les parece si hacemos una convivencia en historia? Y Eso estaría conversamos las bueno. cosas que ustedes quieran, cada uno lo que pueda, si tiene alguna cosita ahí para picar, o algo para comer, o almorzamos juntos, no sé. Pero me interesa que nos juntemos una clase también, para poder conocerlos. Bueno, vamos a ponerle fecha. Tengo una pera, ¿Ah? tengo una pera. Una pera, también sirve, por supuesto. Pongámosle fecha y no en una clase de historia va a ser una convivencia. Bueno, porque también se lo merecen. Una piña también sirve. Ya, jóvenes. Profe, ¿y esto también? También sirve el chocolate también. Entonces dijimos que la ilustración era un movimiento, una forma de pensar, que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. No sé si lo recuerdan. Que lo que buscaba era la búsqueda, en este caso, de la verdad. ¿Cómo se buscaba la verdad antes? ¿O quién decía lo que era cierto? ¿O la verdad? El Papa, los curas, Los curas, muy bien, Miguel. Y ahora, con la ilustración, ¿quién iba a decir la verdad? ¿Cómo se iba a los demostrar la verdad? políticos, los políticos. No necesariamente, no necesariamente. Pero ¿cómo se podía Los probar? ilustradores. Ya los ilustrados, más que los ilustradores, los que pensaban de manera ilustrada. Pero recuerden que para buscar la verdad en cualquier cosa ya no estaba la fe, ya no estaba la razón, sino que ya estaba el pensamiento científico. Por ejemplo, cuando nosotros queremos saber si algo funciona o no funciona, ¿qué hacemos? Si queremos saber, por ejemplo, a qué temperatura hierve el agua, ¿qué hacemos? Ponemos un termómetro. Ya, un termómetro. Pero con un termómetro basta o no? Si yo pongo No, un termómetro en agua, ¿basta para que hierva? no, hay que poner fuego, Claro, encender claro. la cocina. Se pone el fuego al agua y mientras va subiendo, mientras va haciendo las burbujas, tú puedes poner el termo, perdón, el termómetro y darte cuenta si, a qué temperatura hierve. ¿Cómo se llama lo que hicimos ahí entonces? ¿Qué sería eso? En ciencias lo hacen. Un análisis. Ya un análisis. Pero ¿cómo se llama en ciencias cuando uno empieza a probar cosas para poder darse cuenta si de verdad pasa o no pasa? Pruebas, Experimentar. Experimentar, bien, eso, un experimento. experimentos. Claro. Excelente término medio. En eso consistía el método científico, en que, en que mediante experimentos yo podía demostrar que las cosas eran así porque el experimento me lo decía. O sea, si yo pongo agua a hervir, siempre va a hervir, por ejemplo, según el experimento, a los 100 grados Celsius. Eso lo descubrimos porque experimentamos. Hicimos una prueba, fue medido y fue de manera científica. Lo pudimos probar. A diferencia del método científico. Perdón, a diferencia de la fe. Que ¿cuál era el fundamento de la fe? Dios, Dios, lo que Dios decía, o lo que Dios dice. ¿Y dónde está lo que Dios dice? es la Biblia. En la Biblia, bien. Entonces, estas dos posiciones se empiezan a ver en pugna durante la época, pero se le da más relevancia al elemento científico. ¿Ok? Además de esto, dijimos que el ser humano también tiene una nueva forma de ver el mundo. Y una nueva forma de querer el mundo. ¿Ok? Para poder cambiar el mundo en general se necesita política, se necesitan políticos. Los políticos lo que hacen es representar nuestras ideas sobre cómo queremos un mundo nuevo. Se supone. Entonces, eh,
hasta antes de la Ilustración, ¿cómo eran los políticos? ¿Quiénes los elegían? ¿Los curas? Ya, los curas nombraban, o sea, le entregaban el poder, evidentemente. El rey le entregaba el poder, al rey le entregaba el poder un papa, por ejemplo. Pero ¿quién decía quién era el rey y quién no? ¿Quién decidía quién era rey y quién no? ¿Cómo El era? Papa, No, el papa no decidía quién era rey o no. El papa solamente lo nombraba el rey. pueblo. No, el pueblo tampoco decidía quién era rey o no. ¿Cómo se decidía quién era Los el rey? políticos, Tampoco a los políticos. Recuerda que no había Dios, política. Bueno, el poder llegaba de Dios, pero no. Por el ejemplo, rey, ya bien, el rey elegía quién iba a ser el próximo rey, pero generalmente, ¿cómo se elegía? Bueno, si es que se elegía, ¿cómo se designaba quién era el rey? por el ser el primero en nacer. Bien, muy bien, por herencia. Así es. Eso es. El reinado viene por tradición familiar. Eh, mi hijo mayor, mi hijo varón mayor va a ser el rey primero. O sea, si nacía una mujer, había que esperar hasta que siguiese la línea, hasta que saliera su nombre. Por ejemplo. El problema de esto es que, en contraposición a lo que tenemos ahora, ahora nosotros elegimos a los que nos gobiernan. Los elegimos, queremos y sabemos quiénes queremos ahí. Evidentemente con el rey no elegía a nadie. Al rey no elegía a nadie, y como no lo elegía a nadie, y como tenía asegurado un futuro, el rey hacía lo que quería. El tema no es que, si bien hacer lo que quiere ya es un poco malo, el tema es que además, se gastaba la plata que era del pueblo, po. Recuerden que hasta el día de hoy el Estado sobrevive, cualquier Estado sobrevive gracias a los impuestos. ¿Sabes lo que es un impuesto? Lo que si que nosotros compramos algo, eso es un impuesto. Bien, El gas, el agua, la luz. claro. Todo lo que uno compre, por ejemplo, se le cobra cierto porcentaje, un cierto numerito, una cierta cantidad de plata, para que eso vaya para el Estado. Para que el Estado pueda gastarlo en las cosas que necesitamos, en salud, en carreteras, en educación, etcétera. Hay distintos tipos de impuestos, pero bueno, eso es, que nos cobran a todos un poquito de dinero para poder gastarlo en el Estado. El rey también cobraba impuestos. En esa época también el rey cobraba impuestos. Pero el rey se lo gastaba, nadie sabe en qué. Si no tenía que rendirle cuenta a nadie. Hacía lo que quería. ¿Y esto? ¿Qué creen que iba a ser para el Profe, pueblo? no, profe, el rey no podía hacer lo que quería, ¿Por qué? porque algunas cosas el Papa se las prohibía, quizás. Sí, sí. Buena apreciación, claro. El rey no podía hacer lo que quería. Porque también había un elemento importante que era la religión. La religión también Tenía poder mandataba, limitado. claro, mandataba hacia dónde o cómo poder actuar. De todas maneras, hubo reyes que, que a su conveniencia se salieron de su religión y hicieron una religión nueva. Hubo un rey que se quiso casar, se casó 7 veces, 7 veces. Y como la religión católica no se lo permitía, se salió de la religión católica e hizo su propia religión. Yo recuerdo que en Inglaterra como que el rey se quería divorciar de su esposa y los católicos le dijeron que no, y él simplemente lo echó a todos de Inglaterra. Ya, sí, bien. Muy bien, tal cual. Y quemó todo, todo, todo. Los templos, se deshizo de la información. Sí, yo Enrique recuerdo que leí VIII. algo así. Sí, Enrique ese. VIII. Enrique VIII. Tal cual. Ya, entonces, esta idea del poder querían cambiarla. Evidentemente, pues si no le iba a gustar. A ver, ¿cuántos? Hay 21. Entonces dijimos que lo importante acá, desde la ilustración, era que cambiaba la forma de ver. Ya no estaba la fe
como principio, sino que estaba la razón, lo que podía descubrir mediante el intelecto, lo que podía pensar uno, por ejemplo, o lo que podía demostrar. Había una búsqueda constante de la felicidad, y la felicidad, por ejemplo, se hacía desde la política, desde el arte de poder gobernar. ¿Ok? Esto lo vimos en la clase pasada. Y dijimos que, por ejemplo, elementos importantes que ayudaron a mover la idea ilustrada fueron la imprenta, la prensa, ¿se acuerdan? Las tertulias, que ya sabíamos que eran como las fiestas de los de la clase alta, porque esto permitió que se conversara de la ilustración, y que no solamente se conversara, sino que se conversara en la clase alta, donde estaba el poder, por así decirlo. Ahora, de los filósofos de la ilustración, muy importantes. Primero, John Locke. John Locke es un filósofo inglés, ¿ok? Y que él buscaba básicamente que se separara la iglesia del Estado. O sea, que la iglesia fuese para un lado y el Estado fuese para el otro lado. Que la iglesia no se metiera en las cosas de la política. Eso era el principal postulado de John Locke. Para allá iba John Locke, ¿ok? Profe, ¿es idea mía o él era muy flaquito? Sí, era muy flaquito, muy flaco. Recuerden que la dieta alimenticia en ese tiempo era distinta, no es lo mismo que comemos ahora. El primero lo vimos. El segundo, Montesquieu, ¿se acuerdan que tratamos de pronunciarlo la clase pasada? Sí. Ya, Pero, profe, dígame. búscalo en el traductor a ver cómo se dice. Vamos a buscarlo, a ver. Pero mientras lo busco, ¿cómo? Mi papá es profe de francés. Mi papá es profe de francés. Él sabe. Viejo, ¿cómo se pronuncia? A ver, ven, ya ven. Ven. Pasa. Les presento a mi papá. Él es profesor de francés y nos va a enseñar cómo se pronuncia. Charles-Louis de Secondon, baron de Montesquieu. Ahí está. Un aplauso a mi papá. Mira, ahí está el piano, aplauso. El aplauso, mira. Baron de Montesquieu. Ah, bueno. Claro, seco. Sí, estamos viendo ilustración. Sí. Claro. Bueno, él es profe de francés y sabe francés. Ya. Mejor que yo. Ya, bueno. Lo que se planteaba Montesquieu era básicamente que el Estado se dividiese, el poder del Estado se dividiese. Recuerden que el Estado, representado en la figura del rey, tenía el control de todo. Tenía el control de las leyes, tenía el control de la justicia y tenía el control de la administración del territorio. Para Montesquieu era esencial que esto se separara, que no estuviese todos en manos de una persona, porque evidentemente iba a implicar un conflicto. O sea, el que hace la ley aplica la ley y el que aplica la ley también organiza cómo se puede aplicar esta ley. Evidentemente eso iba a ser un conflicto porque iba a tomar injerencia o iba a llevar a problemas o conflictos de intereses. Iba a A ser algunos le iba a gustar, a otros no. tal Y cual, se iba a producir un civil war. tal cual. Entonces, claro, Montesquieu plantea la idea de que se separase esto. Actualmente en Chile tenemos una división de poderes del Estado. Y esto viene de la idea de acá, que básicamente es del siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI, 3 siglos antes. Que uno si lo dice son 300 años, eso es mucho, pero si uno lo ve a lo largo de la historia, Jesús nació, según la tradición, hace 2020 años. 300 años es nada.
Profe, 2020 años tampoco. Según la tradición, dije. Pero, profe, depende de cuántos años tenga la Tierra. No, no, pues sí, no, recuerden que en Roma, en el siglo V, cuando se establece el calendario que tenemos actualmente, se establece que y se fija el nacimiento de Cristo como el año cero. Eso es independiente del nacimiento de la Tierra. Cuando nace Cristo se empieza a contar la cantidad de años, supuestamente. Es por eso que nosotros estamos en el año 2020 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Cómo procedieron a lograr, ¿cómo decir esto? ¿Cómo A supieron que Cristo identificar cuánto nació? duraba un día. Ah, ¿cuánto duraba un día? Bien. Buena ¿Cómo pregunta. llegaron a descifrar eso? Para mí que fueron ¿Cómo los llegaron a matemáticos. descifrar los segundos, los minutos, Buena tipos pregunta. de cálculos? Para mí que fue un matemático. O Buena pregunta. matemáticos. Muy buena pregunta. ¿Puede ser una ilusión? Bueno, Cuando- Eso nunca lo sabremos. muy buena pregunta. De hecho, yo a veces me he hecho como preguntas de ¿cuántas horas tendrá un año? ¿pero qué Ya, se sí. multiplicaría? Sí, buena pregunta. Y después de resolver eso se me viene a la mente cuántos serían 2, 3, 4. Y una vez se me vino a la mente 1000 años. Al final no lo pude resolver, la calculadora no me dio. Claro. Buena pregunta. Primero hay que entender que los métodos de recolección de información de ahora no son los mismos que teníamos antes. Principalmente nosotros ahora tenemos máquinas, tenemos instrumentos que nos permiten calcular. En la época, ¿cuál era el principal instrumento que tenían? ¿Ustedes El creen? cerebro. El cerebro, o sea, en este caso la capacidad de observar, ¿ok? De manera precisa, nunca supieron entender que cuánto significaba un segundo, cuánto significaba un minuto, etcétera. Pero sí tuvieron la conciencia de cuándo empezaba el ciclo de nuevo. En este caso, el ciclo del día, ¿ok? Recuerden que el minuto, el segundo, es una convención, es algo que lo inventamos los seres humanos, ¿ok? Es una invención creada por los seres humanos para poder organizar mejor nuestra vida diaria. Después, todo lo que se descubrió se pasó a esta convención nueva que es el tiempo que conocemos. Y el tiempo que conocemos evidentemente está creado en base a los cálculos matemáticos que permitieron demostrar cuánto demoraba el movimiento de rotación, de traslación, etc. Pero sí, por lo mismo hay relojes que cada cierto tiempo se ajustan o se descalibran. Es porque la convención del tiempo, del cuánto es un segundo, es hiper mega precisa. Tan precisa que hay aparatos que todavía no son capaces de ajustarlo de manera tan exacta. Pero sí, primero por la observación. Eso fue, la observación, y después esa observación se llevó a una convención que crearon los hombres, entendida por tiempo. Me refiero a los hombres como seres humanos, no hombres de masculino. Profe, sonaría mejor decir ser humano. Ser humano, tiene toda la razón, Miguel. Toda la razón, ser humano. Entonces, Montesquieu, no olvidar, es el de la separación de los poderes del Estado. Voltaire, este se conoce como Voltaire. ¿Para qué le voy a decir cómo se pronuncia? Pero, ¿Está Voltaire, usando una peluca o ese es su pelo de verdad? este es su pelo de verdad. Sí, es su pelo de verdad. Parece como si tuviera una mota en la cabeza. Sí, es su pelo de verdad. Tal cual. Primero, Voltaire establece que para poder progresar es importante la educación. Siempre. Siempre. La educación es un elemento importante para poder progresar. En este sentido, Voltaire dice que debemos tener un orden social y político.
O sea, que nos ordenemos de manera social y política en base a nuestra libertad religiosa, a lo que creemos sobre la economía, lo que creemos sobre política. Y acá a Voltaire se le ocurre que el mejor tipo de gobierno es el gobierno parlamentario. ¿Qué quiere decir que sea un gobierno parlamentario? ¿Qué son los parlamentarios? ¿Les suena? ¿Han escuchado a los parlamentarios alguna vez? Sí, Los políticos. la Ya Cámara de los- Diputados. Eso. No todos los políticos son parlamentarios. Los parlamentarios son los que conforman dos cámaras, el parlamento. En Chile son dos cámaras. Y son los encargados de hacer las leyes y aprobar también las leyes. En este caso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Ok? Para Voltaire, el tipo de gobierno debería ser parlamentario. O sea, que el poder esté en los parlamentarios, en los diputados y en los senadores. Porque supuestamente ellos representan mejor a nuestra sociedad. Como son más, pueden representar mejor la idea. En Chile no tenemos un gobierno parlamentario. En Chile no nos gobierna el Parlamento. ¿Quién nos gobierna en Chile? El presidente. Tal cual. Por lo que tenemos un modelo de gobierno presidencialista. O sea, que el que tiene el poder es el presidente. ¿Ok? Y Rousseau, no olvidar que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, es el creador de una obra muy importante que hasta el día de hoy está vigente, que es el contrato social. No sé si han escuchado del contrato social. Sí. Evidentemente, él sí tiene peluca, le digo al tiro. Y en el contrato social, bueno, sí, al final la peluca era un símbolo de estatus en la época. No olvidemos eso. Para mí ahora que usen pelucas es porque están a punto de quedar calvos. Tal cual. No, pero claro, en la época era como el sinónimo de tener riqueza, de demostrar estilo también, de demostrar que pertenecían a otra clase. Eso reflejaba la peluca. Entonces, Rousseau se plantea Profe. dígame. Y además era como para presumir de que tenían plata. Claro, eso. Precisamente eso, Miguel. La sociedad de la época se basaba en eso, en presumir, en decirle al mundo que yo soy mejor que tú porque vengo de un mejor linaje familiar, tengo dinero, etcétera. Muy bien, Miguel. En resumen era como un bullying hacia el pobre, pero de forma indiscreta. Y de forma ni siquiera indiscreta, de forma como aceptada por la sociedad también. La sociedad de la época aceptaba esto, pero evidentemente iba a generar una molestia, ¿o no? Sí. Si al final te das cuenta que los únicos que ocupaban pelucas no eran unos pocos y que todos querían ser como ellos y no podían, porque recuerden que para poder ser de la nobleza tenían que tener, primero, haber nacido como miembro de la nobleza y segundo, tener dinero. Tener dinero es fácil. Pero para la época es fácil. No, pero yo me refiero, hay dos formas de hacerlo fácil. Correctamente, que esa es la forma difícil, y la forma fácil es robando. Sí, robando, pero incluso robando, O lo otro sería colarse en una familia de esa. claro. Buena idea, el matrimonio. Sí. Pero claro, robar tampoco te permitía ser de la nobleza. Faltaba el elemento de tener linaje real o linaje Pero, noble. profe, si es que nadie sabe eso, ¿Ustedes cuéntame. han visto una película que se llamaba Corazón de Caballero, creo? No, ¿Dónde- yo vi Corazón Valiente. No, Corazón de Caballero. Una película que Corazón de a mí no me Caballero. gustó para nada, es muy mala. Pero donde sale el que hacía el Guasón. Donde el protagonista es pobre y quería ser caballero. Sí, y compra un título. Sí, yo la vi. ¿Sí? Yo la vi. Sí, Ya. la vi. Ya, esa película. Donde sale el que hacía del Guasón, Heath Ledger. El que hace de esa película. Claro, él ahí intentó y comprar un título de nobleza. Recuerden que la nobleza se demostraba con un título. Un papel que decía que yo soy noble. Y que pertenezco a esta familia. Claro.
Una película, la verdad, bien mala, pero que al final sirve para poder entender eso. Que Profe, no- ¿ya él lo arrestaron? en este caso sí lo descubrieron y lo arrestaron, pero al final como era Y le pusieron, lo pusieron en una cuestión así. Sí, esa Le cuestión tiraron así, cuestiones. Ah, sí, pensé que era otra película. sí es, Es que yo me dormí en la mitad. claro. Se da cuenta que es mala, pero bueno, el sentido de esa película era ese, que mostrar cómo tenía las peripecias para poder eh, ser considerado nobleza y poder participar de un torneo de justa de caballo. Bueno, el fin es este, que no todos podían ser de la nobleza. Entonces, en el contrato social, Rousseau lo que establece es que el Estado tenía deberes con las personas, tenía deberes. Y también el Estado tiene derechos. Y por otro lado, también establecía que las personas tenían deberes con el Estado y derechos con el Estado. El Estado tenía que otorgarle derechos. Además, este principio hasta el día de hoy se discute mucho. El hombre, el ser humano, vamos a referirnos al ser humano, ¿es bueno o es malo por nacimiento el ser humano? Medianamente, se forma con el tiempo. Ya. O sea, usted quiere decir que, o sea, ¿es bueno o es malo? Si un bebé nace, si un niño nace, ¿es bueno o es malo? Es inocente. La pregunta es si es bueno o malo. Es bueno. ¿Y por qué cambia? Porque ve algo o se convence de algo que no es correcto o Ya. correcto. Bien, entonces usted está ¿Cómo muy de acuerdo explicarlo? con lo que dice Rousseau. Rousseau decía en la época que el hombre nacía bueno y que lo hacía malo era una sociedad que lo corrompía. ¿Ok? Hay otros postulados que dicen no, que el hombre nace malo, que el hombre tiene la maldad dentro, per se, pero que es la sociedad y la cultura y la educación la que te permite mejorar y cambiar eso. Están esos dos pensamientos que todavía están ahí en disputa. Pero lo que usted me dice, claro, está más de acuerdo con lo de Rousseau, con este caballero, que lo pensó 300 años antes que usted. Y se lo discutió, ¿eh? Entonces, en resumen, para que lo tengan claro, Montesquieu quería dividir los poderes. ¿En cuántos poderes? 3. ¿Se acuerda cuál era, Miguel? Judicial. ¿Ya? Me acuerdo del judicial nomás. Que tengo muchas cosas en la mente. Judicial, ¿quién más se acuerda de otro? El judicial es el que básicamente aplica las leyes. Los jueces. Los jueces, bien. ¿Quién más? O por último, nómbrame personas que participen de otros poderes. Los senadores. Ya, senadores y diputados son el poder legislativo. Senadores y diputados. Y el Los que- presidente. Y el presidente el poder ejecutivo, bien. Antes esos tres poderes estaban en El rey. el rey. Bien. Voltaire lo que quería era la libertad de pensamiento, que todos pudiesen ser libres para pensar, que pensaran lo que quisieran y que nadie se le castigara por pensar distinto. Libertad de expresión. Claro. Y Rousseau, básicamente, en la idea de que deben existir contratos o relaciones sociales entre los hombres, a través de derechos y deberes, ¿ok? Entre los hombres y entre el Estado. Jóvenes, hasta acá la clase de hoy teníamos una guía. No sé si la vieron. Esa yo lo estaba haciendo. Ya. ¿La hicieron? Yo lo estaba haciendo, pero Ya. no confirmo, ¿sabes? No la tengo. Ya. Está en la página web. Tienen que descargarla ahí. Ah, ok, ok. Sí, Por está ahí. Google Drive. O en Google Drive, ahí está. Miren, son 4 preguntas y un ejercicio. Primero, el ejercicio este es muy fácil. El 5. Identifique los 3 grandes pensadores franceses de la Ilustración y explique sus postulados y sus obras. ¿Quién serían los 3 postulados, los 3 autores franceses?
El segundo era Montesquieu Ya, y el tercero era Rousseau. Montesquieu, Rousseau Y el primero no me acuerdo. Voltaire. Voltaire. Entonces usted va a poner los tres, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, y va a poner qué pensaba cada uno. Fácil, ¿o no? Lo pueden sacar desde la misma Power, Ay, y que está en el video que voy a subir ahora, y que lo subí la clase pasada también, a la página. Y además lo pueden sacar de los textos de acá. Después, hay un texto. ¿Ok? El texto dice, por ejemplo, este. Si tienen lápiz y papel, aprovechemos de hacer la guía al tiro. profe, yo estaba haciendo la primera pregunta y después me fui a almorzar y no la terminé. Ya. Póngale nomás. La organización política. El Estado se origina a partir de un contrato social en que las personas que por naturaleza son libres e iguales confían su soberanía. La soberanía es el acto de entregarle el poder para poder que nos dirija a los gobernantes, cuya misión es hacer cumplir la voluntad general expresada por la mayoría. La comunidad tiene derecho a cambiar a sus gobernantes si estos no cumplen con su compromiso. Entonces, primero, ¿qué sistema de gobierno propone Rousseau? ¿Cómo sería el gobierno de Rousseau? Primero, dice que la misión de los gobernantes es hacer cumplir la voluntad general expresada por la mayoría. ¿Cómo la mayoría expresa su voluntad? Con protestas. Ya, eso es cuando está molesta. Pero antes. ¿Cómo la Tan gente... furioso. Sí, pero ¿cómo antes la gente expresa su voluntad política? Votando. Votando, muy bien. ¿Y cómo se llama ese tipo de gobierno donde uno vota? Pues ese tipo de... Política. No necesariamente, sí, parte de la política. Pero ¿cómo se llama eso, el acto de votar? Por ejemplo. A diferencia de una dictadura donde no hay voto. Estado de Derecho. Ya, No. Estado de Derecho, bien. Democrático. Democrático, bien, esa es. Democracia, la democracia. Entonces, ¿qué sistema de gobierno propone Rousseau? Una democracia, donde básicamente se cumpla la voluntad general expresada por la mayoría. Ahí tiene la respuesta a la primera, ¿ven? Así que anótela. Y después, ¿qué es el contrato social? Leamos. El Estado se origina a partir de un contrato social, dice al tiro, en que las personas confían su soberanía a los gobernantes. Entonces, ¿qué será un contrato social? Primero, ¿qué es un contrato en general? Un contrato es una hoja de papel. Ya, ¿y qué dice la hoja de papel? Es que la hoja de papel dice un contrato con que uno tiene que cumplir con ciertos requisitos. Ya, con ciertos requisitos, con ciertos deberes, ¿no es cierto? Sí. Ya. El contrato social es lo mismo. Es lo mismo. Es básicamente un contrato entre las personas y el Estado, ¿no es cierto? Donde el Estado se compromete en este caso, ser gobernado, y la gente se compromete a confiar su soberanía a los gobernantes, cuya misión es hacer cumplir la voluntad general expresada por la mayoría. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un contrato social? Es un contrato, básicamente, donde se dice qué pueden hacer nuestros gobernantes. En este caso, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que hacer nuestros gobernantes? Tener un estado justo Claro, bien. Pero acá, y portarse bien. claro. Y según el texto,
Cumplir las expectativas de la mayoría. De la mayoría. Muy bien, Miguel. Listo. Esa es la pregunta 1. Después. 2. Vamos a leer este segundo texto. ¿Están anotando la respuesta o no? Yo sí. Aprovechen de anotarlas. Aprovechen de anotarlas. Así tienen la guía hecha. Ah, pucha, a mí. Ya. Lo acabo de leer, lo de Mirna, pucha. Pero va a quedar guardada en YouTube, así que no hay problema. Ya. Lo segundo. El segundo texto. A ver si alcanzamos. La libertad política de un ciudadano, la libertad política de un ciudadano, depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Lento, voy de nuevo, yo sé que eso es difícil. La libertad política de un ciudadano, ¿qué es la libertad política? ¿Qué será la libertad política, creen ustedes? Como la libertad de expresión, pero de forma política. Ya, bien, muy Que los bien. políticos puedan pensar lo que quieran. Y que nosotros podamos también expresarnos como queramos en política, a través del voto, de manifestaciones, etcétera. La libertad política de un ciudadano, recuerden que todos son ciudadanos, depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de la seguridad. O sea, que ser libre para poder decir las cosas en política depende de cuán seguros estemos y cuán tranquilos estemos sobre nuestra seguridad. O sea, nosotros podemos ser libres siempre y cuando tengamos la seguridad de poder decirlo. ¿Hay algún momento en Chile donde no se ha podido, por ejemplo, expresar de manera libre esto? Porque te pueden, no sé, atacar, golpear o matar, por ejemplo. ¿Ha pasado esto en Chile? Sí, los delincuentes, profe. ¿Con los delincuentes? No, me refiero, De, estamos hablando, por ejemplo, de pensar distinto, de decir tu posición política, por ejemplo. Distinto. ah, ¿Ha pasado que alguien, por ejemplo, lo han matado en por este decir? país no, pero en otros sí. Ya, en este país nunca ha pasado. Que creo yo. Ya. Si le dijese que sí, ¿me creería que en Chile que usted vive mataron personas por pensar distinto? Sí, la dictadura. Dictadura. Claro. Entonces, para él, en este caso, para el autor, Montesquieu, para poder hablar de manera libre sobre política, tiene que haber seguridad. Que no te castiguen o no te peguen por hablar distinto. ¿Ok? Y para que exista esa libertad, es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada del otro. Bien. O sea, que nadie tenga miedo al otro por decir lo que piensa. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. O sea, Oiga, profe, dígame. perdón la interrupción, pero es que mi abuelo estaba leyendo un libro que era de la dictadura. Mire, ¿Ya? espere, ¿Tres? déjeme sacar el mod. ¿Cómo se llama? Que no lo alcanzo a ver. Ahí está. La misión era matar, ¿ves? ¡Wow! Potente, qué buen libro. Qué buen libro. Pero es terrible, terrible. Bueno, la dictadura fue terrible para muchas familias, de hecho. Entonces, evidentemente, la libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten. ¿Ok? O sea, yo puedo hacer hasta lo que la ley me dice. O sea, yo puedo andar libremente por la carretera, pero hasta los 120 kilómetros por hora. Porque la ley me dice que hasta ahí puedo andar libremente, hasta esa velocidad. Después estaría yendo en contra de la ley. Hacer algo ilegal. Eso sería ir en contra de la ley y sería también romper con tu libertad. De modo
que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, si un ciudadano hace lo que la ley le dice que no lo haga, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad. Ese es el punto. Desde este principio, que usted sea libre, por ejemplo, y si usted va a más de 120 kilómetros por hora en una carretera, le quita la libertad a otra persona. A la persona que, por ejemplo, va conduciendo al lado suyo y se ve en riesgo, porque usted puede matar a esa persona en un accidente. Entonces, al vulnerar su libertad, al excederse Reacción de en su cadena. libertad, claro, al excederse su libertad, le coarta la libertad del otro, le quita la libertad de otro. En este caso, le puede quitar incluso la libertad de vivir, por ejemplo. Entonces, mis deberes y mis derechos van hasta que comienzan los del otro. La democracia y la aristocracia, la democracia es el gobierno el del pueblo, donde, o sea, elige el pueblo mediante votos, y la aristocracia, ¿qué son los aristócratas? ¿Les suena? Unos políticos, Sí, políticos, pero más que políticos son en la política, pero solamente de los que podían estar en política por su dinero. El gobierno de los ricos, ellos tenían el poder. En la aristocracia los ricos tenían el poder. los pelucones, Los pelucones, claro. La democracia y la aristocracia no eran estados libres por naturaleza, no lo eran. La libertad política no se encuentra más que en los estados modernos, ¿ok? En la modernidad solamente había libertad política. Ahora bien, no siempre aparece en ellos, sino solo cuando no se abusa del poder. Pero es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él. Todos los que tienen poder per se quieren abusar de él. La misma virtud necesita límites. El poder necesita límites. Límites. Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder. Fuerte, o sea, fuerte. Primero que el hecho de que estar en el poder te ayuda o te inclina a abusar. Primero dice Montesquieu. Es muy probable que si yo tengo poder, abuse del poder. Eso quiere decir. Por lo mismo, para poder controlar este poder, tenemos que tener otra herramienta que lo controle también con poder. O sea, el poder tiene que ir en contra del poder. como una correa. Bien, como una correa, muy bien. Ese es el símbolo. En este caso, el presidente no se manda solo tampoco. Los, Lo frenan los políticos, los políticos, bien. la Cámara de Los, Senadores, diputados y el tal cual, pueblo. Y el pueblo se me olvidó firmar eso. tal cual. Entonces, ¿cómo define Montesquieu la libertad política? ¿Cómo sería la libertad política según Montesquieu? Según lo que leímos. ¿Cómo sería la voluntad política? ¿La libertad política? Acá está. ¿Qué es la libertad entonces? La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permitan. ¿Eso? Eso. Para Montesquieu la libertad es hacer todo lo que las leyes permiten. Bien, bien. ¿Y cuál es el sistema de gobierno que recomienda él? ¿Cuál es el sistema de gobierno que él propone? Uno democrático. Ya, bien, uno democrático también. ¿Y cuál sería un método para evitar los abusos de poder? Ya lo dijimos. ¿Cómo se controlaba el poder? Con una correa. Con otro poder. Bien, con una correa. Jóvenes, ¿hay dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Inquietudes?
¿Qué piensan sobre lo que planteaba Montesquieu? ¿Todavía está vigente o no? Sí, ¿Sí? ¿Cree que el pensamiento de Montesquieu está para los políticos de ahora? un poquito. ¿Por qué? Porque algunos son corruptos, solo digo algunos, ¿Mm? algunos son mayoría, otros minoría. Claro. Bien, bien. ¿Qué ustedes propondrían, por ejemplo, para cambiar esto? ¿Cómo lo harían para cambiar esta situación? ¿Lo harían como Montesquieu, por ejemplo? Sí, ¿Con control, con poder? sí, con una correa. Claro. Bien, pues jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, me escriben a mi correo. Lo tienen ahí. Se lo saben, el mismo correo donde yo le mando la invitación. Así que cualquier cosa, Profe, ¿usted tiene Instagram? si tengo Instagram, pero lo tengo privado. Ah, Sí, tengo Instagram. Así que cuando termine mis clases con ustedes, se los comparto. No hay problema. cuando termine esta clase o todas las clases que tengamos con Todas las usted. clases que tengo con usted. No, no se Ya, pues que estén muy bien. Cuídense. Oye, sea de ahí, ¿me podéis mandar el emulador por el Instagram? Chao, jóvenes, que estén bien. Y se fue el Y SEA. a mí también me lo manda el correo. Ya, que estén El bien. SEA se Chao, fue. chao. Chao, profe. Chao, Chao, cuídense. profe. Chao. Chao. Terminamos. Chao.